Muy buena noche, un placer saludarlos en nuestro café virtual de Ames Vida, Transforma Vida. Le hemos llamado a este café virtual porque tenemos la intención de lograr que a través de estas reflexiones logremos justamente eso, transformar vidas. Ese es nuestro sueño. Hoy vamos a hablar de un tema que nos venía preocupando altamente y muchos de ustedes nos habían pedido hablar de él, del envejecimiento sano. Y en particular porque el envejecimiento sano no llega por azar. De hecho, cada lección diaria, lo que comes, cómo te mueves, cómo descansas, cómo gestionas tus emociones, construye el futuro de tu salud. Decidir bien hoy es regalarte un mañana con vitalidad y plenitud. Es la propuesta que estamos haciendo en este café virtual. Decidirse por elegir un estilo de vida que sea tu primera medicina es la decisión más significativa que puedes tomar hoy para asegurar un envejecimiento sano. El envejecimiento sano no es obra de la fortuna, sino del arte de decidir con conciencia. Cada gesto, cada hábito y cada cuidado de hoy que hago para mí son semillas que van a florecer mañana con un mañana pleno de fuerza, de serenidad y de vida. Somos una historia de lo que comemos, pensamos, sentimos y con quién nos juntamos, con quién compartimos nuestros días, horas y emociones. Ese es el cúmulo de la historia que sostiene nuestra salud para cuando estemos viejos o que puede convertirse en el lastre de expresiones de las más diversas enfermedades. Estamos convencidos que envejecer bien no es suerte, que es decidir bien cada día. Por eso quisimos enfocar este café virtual a reflexionar sobre qué estamos haciendo hoy para un mañana con calidad de vida. Quisiera darle en principio la bienvenida a nuestra presidenta, la doctora Marta Eugenia García, para que tenga la amabilidad de darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Bueno, pues como siempre, nuevamente les damos una bienvenida pues, muy cordial a todos ustedes, pero hoy sí quiero darle pues un agradecimiento muy especial al doctor Márquez, un internista supremamente conocido, o el doctor Juan José Márquez. De hecho, nos llamó muchísimo la atención su trayectoria, doctor, y el grupo tan inmenso de gente que firmemente lo sigue no solamente por su presencia en las redes, sino por su sólida trayectoria como una persona que entiende muy bien y maneja muy bien todo el concepto de salud desde un entorno, digamos, de innovación preventiva e integral en el individuo. Entonces, de manera que para nosotros es un gran placer y tenerlo hoy como invitado, hablándonos incluso desde una perspectiva de planteamiento de hacia el futuro que nos espera y a todas las perspectivas que tienen nuestras comunidades y nuestras personas, cómo se van a beneficiar de un enfoque diferente de todo este proceso de salud que, que usted ya ha encaminado muy bien. Así que de nuevo, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctora Marta, y al doctor Santa Cruz, y por supuesto a Mesvida por esta oportunidad, dirigirnos, y gracias por todas las flores y todas las cosas. Todas No, con el ciertas. mayor gusto, pues la verdad es que el doctor Márquez es un hombre que tiene, yo diría, un ángel muy especial. Y él decidió descubrir ese ángel algún buen día y lo trasladó a las redes sociales y es un hombre muy seguido y seguido afortunadamente desde la ciencia y el conocimiento. Y eso, pues obviamente en el escenario en el que nosotros nos movemos y nos desempeñamos, pues nos da una inmensa alegría que las personas que tienen fundamento y conocimiento logren un espacio para que hagamos una construcción de redes que puede ser mucho más interesante. Así es. Sin más, no es para que nos escuchen a nosotros, sino para que tengamos la oportunidad de escuchar al doctor Márquez. Quisiera hacerle una primera pregunta para
Claro. empezar la conversación. Desde la experiencia clínica suya, que es muy interesante porque él atiende pacientes todos los días en su consultorio, ¿cuáles son los hábitos que usted cree que más influyen en una persona para que llegue a la vejez con una buena salud? Si usted tuviera que escoger esos hábitos, ¿cuáles escogería? Sí, esa es una pregunta muy interesante y yo me voy a permitir de pronto responder esto un poco más bajo de pronto la ciencia. Si bien es cierto, pues indiscutiblemente crear redes sociales es un tema un poco complejo. De hecho, rápidamente, pues yo inicié fue en la etapa COVID, porque justamente en redes sociales pues no había nadie que hablara de COVID-19 en ese momento, hablando de médicos, ¿no? Y pues tú sabes que la desinformación fue muy grande en ese momento. Y me llamó mucho la atención en ese momento que a nivel de medicina interna pues no había nadie hablando de eso y en ese momento yo era el presidente capitular acá de la ciudad de Barranquilla en el Atlántico de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Entonces, no sé, sentí la necesidad de pronto de dar información al respecto, luego con algunas cosas en alcaldía y eso, y ese es más o menos, digamos, el inicio, la trayectoria. Luego esto nació fue por un tema simplemente de dar información que creo yo que debería ser una de las cosas por antonomasia de los médicos. Es decir, nosotros tenemos que dar información, nosotros somos educadores, básicamente educadores antes que cualquier otra cosa. Entonces, a la pregunta directamente ya en el tema de hábitos de vida saludable, no tanto se trata de lo que yo perciba, ¿ves? No tanto se trata de lo que yo crea, se trata de lo que la ciencia ha demostrado. Y pues, aunque suene redundante y suene estar repitiendo cada vez lo mismo, definitivamente hay muchísimos estudios que, para ponerlo en términos comunes, porque sabemos que esto está en redes sociales y queda en redes sociales, una de las primeras cosas es eliminar todo lo que sean, y lo voy a llamar así, los vicios. Es decir, por ejemplo, viene una campaña contra el tabaco desde hace muchísimos años y eso está más que demostrado. Entonces, uno de los primeros hábitos es no fumar, pero a eso ahí sí agregaría yo como una percepción personal, disminuir o evitar al máximo el consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. Es algo que se ha normalizado, pero que todos, de hecho, hace muy poco, me perdonan porque no sé el nombre exacto, pero hace muy poquito, unos días quizá, salió publicado un estudio que definitivamente relaciona el consumo de bebidas alcohólicas con cánceres de todo tipo. Pero lo más importante no es eso, porque eso ya lo sabíamos, sino que relaciona cualquier cantidad de consumo de alcohol. ¿Ves? Porque anteriormente de pronto se escudaba uno en decir, bueno, yo puedo consumir algunas bebidas alcohólicas ocasionalmente de manera, entre comillas, regular, sin tener problemas. No, realmente no existe ninguna dosis de bebidas alcohólicas. Por supuesto, nadie se va a morir porque el día de su cumpleaños se tome unas bebidas de cualquier cosa, de un brindis o un fin de año. Pero el tema es que no podemos permitir eso. Ahora, de pronto luchar en contra de la sociedad contra eso es muy difícil, pero al menos nuestra función, como dije, es informar y es educar. Ese sería de pronto lo primero, eso y las bebidas alcohólicas. La otra cosa, entonces, en segundo lugar, es el control del peso. Definitivamente, el control del peso está asociado a la aparición de muchas enfermedades que a su vez deterioran el ser humano de manera mucho más rápida. Entonces, si yo estoy en sobrepeso, y me incluyo, yo estuve en gran sobrepeso hace unos 10 o 15 años atrás, siendo una persona cuando joven bastante delgada, pero bueno, por temas igual, y por eso entendemos a la gente laborales y demás, uno se deja llevar y deja de hacer actividad física. Entonces ahí el desorden alimentario. Y ahí nos va al tercer hábito. Y el tercer hábito es aprender a comer, alimentarnos bien. La alimentación es el otro hábito que debemos tener. Entonces, en resumen, sería primero tener una vida lo más sana posible, y me refiero al hecho de no tener ningún tipo de sustancia en nuestras vidas como tabaco, marihuana, hay que decirlo, bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de vicios. La segunda es tener un control adecuado de nuestro peso, y no solo peso, sino control de grasa corporal, que es lo que hacemos hoy. Y la tercera sería la parte de alimentación, y no menos importante, por supuesto, la actividad física, que es un tema un poquito controversial allí. Ahí quiero detenerme porque, es decir, a veces nosotros, yo soy un fanático en mis redes sociales y lo saben, de estimular la actividad física a los pacientes.
Pero escuchaba yo, por ejemplo, al doctor León, que también tiene sus redes sociales y habla mucho del caso, y él decía algo que es muy cierto: el ser humano, por definición, técnicamente no debería hacer ejercicio, porque nosotros somos una máquina desarrollada para movernos. El tema es que nosotros tenemos que recurrir al ejercicio hoy, en este siglo, en la gran mayoría de ciudades, porque no nos movemos. Por eso es que recurrimos al ejercicio, y esa es la verdad. Entonces, por eso lo dejé de pronto de último, porque es un tema un poquito controversial, porque el ejercicio depende, ¿no? Depende, porque si somos citadinos como la mayoría de los que estamos aquí sentados en este momento, pues tenemos que recurrir a unas rutinas de ejercicio. Pero hay personas que son muy activas y que viven en unos entornos en los cuales se mueven mucho. Entonces, esos son, digamos, por definición, los hábitos de vida que hay que escoger y que hay que entender que no es un tema de la adultez, es un tema desde la infancia, y eso hay que cultivarlo para tener. Y hay muchísimos estudios clínicos y revisiones que demuestran que esto no nos prolonga la vida, sino que nos evita que tengamos un desenlace final prematuro, vamos a llamarlo así, y con menos complicaciones. Pues doctor, yo creo que y Juan Carlos, en este momento el doctor nos ha planteado una cosa que conecta directamente con una pregunta que era obligada aquí. Y era, él nos habla de un montón de hábitos, de decisiones que quizá tomadas desde la juventud o en la mediana edad tienen incluso un mayor impacto en la salud a largo plazo. Cualquier momento es bueno para cambiar de, hacia Total. un estilo de vida saludable, pero a su modo de ver, ¿cuál es ese obligado de esas listas que usted nos hizo? ¿Cuál era esa decisión? De pronto situándola en el contexto colombiano, a mí me sonó un montón Sí, el consumo de alcohol. correcto. Como la Y pregunta de pronto eran los hábitos de manera general, por eso hice ese listado previamente y sabíamos que íbamos a hablar de pronto de este tema. Y son cosas generales. Ahora, cada escenario es diferente y eso también es otro tema muy importante. En medicina hay que saber individualizar. No es lo mismo hablar de hábitos de vida con alguien que viva en Noruega, con alguien que viva en Bogotá, con alguien que viva aquí en Barranquilla, Estados Unidos, etcétera. Son ambientes completamente diferentes. Lo mismo por las profesiones también. Pero digamos, a tu pregunta, que me parece muy interesante, yo diría que definitiva, y esa es una pregunta muy chévere. Una vez me la hizo una colega, no, ella es nutrióloga, nutricionista de España, se llama María, tiene una página muy interesante, quienes no la conozcan, Comiendo con María, de España, y ella hacía esa pregunta al aire, y al aire preguntaba, bueno, ¿qué es lo mejor? Lo vamos a poner aquí blanco o negro, o sea, ejercicio o alimentación. Esa es la pregunta del millón. Entonces, yo te soy sincero, bajo mi percepción sería más importante la alimentación, ¿sí? Y sobre todo digamos, en el contexto Colombia, que tenemos un consumo de carbohidratos tremendamente alto, y no carbohidratos necesariamente malos, pero sí grandes cantidades. Sin embargo, y ahí es donde viene la controversia y lo bonito de la ciencia, es que la ciencia nos dice que, o sea, los dos son complementarios, ejercicio y alimentación, ¿sí? Pero si Debería ser una pusiéramos armonía. pero si los pusiéramos en una balanza, en realidad pesa más la actividad física, fíjate. La actividad física pesa mucho más, porque si las personas son muy activas desde jóvenes, desde pequeñitos, y mantienen toda su vida, técnicamente el cuerpo adopta una forma, va a tratar de traducirlo, de manejar todos esos tóxicos, vamos a llamarlo de alguna manera, hacer una mejor gestión de todas esas sustancias que a veces ingerimos y que no son buenas. Ojo, con esto no estamos diciendo en ningún caso, salga a tomar trago y después hace 50 kilómetros de... No, 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 no. Eso lo Estamos equilibra. diciendo que en ciencia, si lo ponemos de esa manera, pues sí, habría que hablar un poquito más del ejercicio, pero es que en realidad son complementarios, entonces no podemos separar, ¿no? Entonces, decir uno solo es algo que no me parece que debe ser. Entonces, de eso, yo digo esos dos: alimentación definitivamente, y en el contexto de Colombia mucho más. Aquí en la costa atlántica, por ejemplo, comimos cualquier cantidad de harinas, panes, fritos, empanadas, toda esa cantidad de cosas, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, a mí me decían, y luego cuando entré a la universidad, no, es que eso en Colombia, en el interior, es donde comen papa y no sé qué. Mentiras, allá comen de pronto tubérculos y eso, pero de verdad la mayor cantidad de harinas y eso se comen por acá. No por nada,
cuando uno revisa la prevalencia de diabetes en Colombia, en la costa atlántica, es una de las más altas. De las más altas prevalencias que tenemos de diabetes en este momento, estamos entre el 10-11%, algo así más o menos. Doctor Márquez, el envejecimiento, el paso de los años es inevitable. Algún día, pues, vamos a terminar de todas maneras viejos, no hay opción. Total. Disculpe, le hago una pregunta. ¿Usted cuántos años tiene? Y le hago la 53 años. 53, porque hay gente que solamente los está preguntando. ¿Y cuántos años tiene él? ¿Y cómo está envejeciendo él? Porque dice, bueno, y estos hablan y hablan, y a ver, ¿y cuántos años tienen y cómo es que están envejeciendo? El envejecimiento es inevitable. Usted tiene 53 años. ¿Qué parte está bajo su control? Y obviamente, ¿qué parte está bajo el control de las personas? Porque si el envejecimiento es inevitable, ¿qué tengo yo bajo mi control para lograr que ese envejecimiento sea suficientemente sano, o que sea bueno, o que tenga calidad de vida? Muchos, o sea, en medicina nos enseñan que hay unos, yo lo digo de esta manera, yo puedo ir a una notaría hoy día y cambiarme el nombre, ¿sí? Yo puedo incluso en muchos países cambiarme hasta el género, si quiero, en una notaría, legalmente, ¿correcto? Pero jamás en la vida uno puede cambiar ser el hijo de su papá y el hijo de su mamá. ¿Listos? Y no me estoy refiriendo a nada de cuestiones de amor ni nada de esto, no, estoy hablándome a la herencia. Es decir, mis padres, que en paz descansen, y es cierto, ambos fallecieron el año pasado, diabéticos, hipertensos, con todas las complicaciones del mundo, y acá entre nos, ninguno de los dos era tomador de alcohol, fumador. Bueno, de pronto mi madre en su juventud fue bastante fumadora, pero de resto tuvieron una vida bastante buena. Pero desafortunadamente la herencia pesa, y pesa muchísimo en ambas familias. Entonces, esos factores no están bajo nuestro control y son cosas que pueden aparecer. Sin embargo, la ciencia nos ha dicho que si uno tiene buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de vida en actividad física, y otro tema muy interesante que vamos a tocarlo tangencialmente en este momento, y es las relaciones interpersonales, o sea, pues somos seres sociales, todo eso que es la paz mental, que llamamos de alguna manera, puede retrasar en algunos casos la aparición de muchas enfermedades. Entonces eso hace que uno tenga un mejor envejecimiento. Hace muy poquitos días yo monté un video que lo hice aquí en el pasillo en la clínica y yo les decía, solo como por regañar un momento, a veces hago cosas rápidas, a veces hago cosas más profundas. Y les decía, este concepto, es completamente normal que cualquier persona por encima de los 50 años tenga artrosis, porque en medicina nos enseñan que la artrosis por definición no es más que el desgaste articular que se produce por el envejecimiento. Luego eso no es una enfermedad, sino es un proceso de envejecimiento. Otra cosa diferente es que usted tenga dolor. Luego lo que no es normal es que usted tenga dolor. Yo tengo artrosis y seguramente ustedes también. Pero artrosis por definición. Otra cosa diferente es que una persona de 20 años o 30 le encontremos una artrosis degenerativa. Ahí sí preocúpese y busque porque tiene una enfermedad que le está causando un envejecimiento prematuro de sus articulaciones, qué sé yo, artritis, lupus, lo que sea. Entonces, ¿el caso cuál es? Hoy vino una paciente a mi consultorio ahora en la tarde, una paciente un poco menor que yo, y ella estaba un poquito reacia al tema de ejercicio y yo le mostré. Entonces me paré de la silla y me agaché rápidamente, pues no lo puedo hacer aquí en cámara porque tengo todo esto poco de luces aquí. Y me agaché rápidamente y me levanté y le dije, vea, yo tengo 53 años y por supuesto yo no le puedo decir a usted que sea como yo, cada individuo es diferente, pero lo que le estoy tratando de decir con esto es que para yo poder tener esta movilidad ahora, y si yo le digo además que yo tengo 3 hernias discales, no me va a creer, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Y tiene 3 hernias discales? Sí, eso es verdad. Y de hecho terminé en el 2019 un mes en la cama tirado, que yo terminé en depresión, que no me podía mover, el dolor era terrible y todo, pero fíjate que una de las personas que más me estimuló a renovar y hacer el ejercicio nuevamente y todo fue un amigo neurocirujano que me trata, porque yo pues como buen médico dije, no, pues hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? Pero él no, él me dijo, no, mira, tú es la primera vez que te pasa esto, entonces me estimuló más y de hecho desde esa época hago más ejercicio todavía. Y el ejercicio se convirtió en mi terapia y ya no tomo ningún analgésico ni nada. Por supuesto, como dije ahorita, cada ser es totalmente diferente y no todo el mundo responde igual.
Luego, el hecho que a mí me haya sucedido esto no quiere decir que otra persona se vaya a recuperar de la misma manera. Pero lo cierto es que al hacer yo este ejemplo de agacharme y demás, le mostraba a ella, sí, a mí me traquean las articulaciones, por supuesto que me traquean, porque tengo 53 años de edad y eso nos pasa, pero a mí no me duelen. O sea, yo cuando escucho a la gente que dice, me duelen las rodillas, no sé qué, y gente mucho más joven, gente de 40 años, yo digo, ¿qué será eso del dolor de rodilla? Yo los trato porque sé lo que es por fisiopatología, pero no sé, es como una actitud mental, ¿sí me explico? De que se preparan a que la vejez necesariamente es algo malo. No, la vejez es simplemente una etapa en la vida. Es una etapa en la vida. Entonces, ¿qué cosas tengo yo bajo control? Pues las cosas que tengo bajo control es todo lo que está a mi alrededor, que de alguna manera es lo que terminamos englobando en el concepto también conocido como la epigenética. Es lo que nos modifica al ser humano. ¿Y qué nos modifica? Pues los hábitos. Entonces, ¿qué puedo modificar yo en el día? Yo puedo modificar quedarme sentado todo el día en el escritorio haciendo consulta o entre 2, 3 pacientes, de repente si faltó uno o alguno que se demora o lo que sea, de pronto me levanto y hago 5 sentadillas o lo que sea. Eso lo puedo modificar yo. ¿Ves? Yo puedo modificar levantarme un poco más temprano en la mañana y hacer una caminata o levantarme y bañarme temprano y no quedarme tirado en la cama. Yo puedo modificar que si de pronto me dio ansiedad por comer algo, tal vez no lo coma y con disciplina evite eso y de pronto el fin de semana voy y comparto con mi familia algo y como. Entonces hay tantas cosas que uno tiene bajo su control y que uno a veces cree que no lo puede hacer y tiende el ser humano a darle esa responsabilidad a un segundo y a un tercero. Es como llegar, y eso nos pasa cada rato, llegar al médico y doctor, ¿qué va a hacer por mí? Y yo les digo, yo no voy a hacer nada, yo solo le voy a dar a usted las indicaciones y todo. A veces la gente se molesta, pero es así. El responsable de su salud es usted. El que tiene que hacer la gestión de su salud es usted. Sí me explico, o sea, nosotros los médicos somos unos consultores. En el único momento en el cual realmente, ahora esto sí ya es un concepto personal, como buen médico de urgencia que trabajé muchos años, quizá urgencias y unidad de cuidado intensivo son los únicos sitios, cirugías y esas cosas, en donde el médico es el que realmente tiene todo en sus manos en el control. Y eso, todo hasta cierto punto, sin quitar la parte espiritual. Entonces, ahí es donde uno toma el control, entre comillas, de las cosas. Pero el resto debería ser de la gente. Uno hace un diagnóstico, por cierto, la doctora Marta que mencionaba ahora otra cosa muy importante también, y es todo esto es en el ámbito preventivo, pero tampoco podemos de pronto pensar o decirle a una persona, mire, usted tiene diabetes y tiene 62 años y entonces tiene todo el derecho del mundo de deprimirse y todo, y tiene todo el derecho del mundo de saber que venía con una mala vida. Eso no quiere decir que no pueda cambiar. Sabemos por medicina que esa persona de pronto ya no va a poder evitar los daños que tiene, pero sí sabemos otra cosa importantísima, que es lo que se nos olvida mucho y que mucha gente a veces lo ve como ese pensamiento malo, ¿no? O sea, doctor, yo tengo 56 años de edad, tengo diabetes, tengo hipertensión, yo como bien, hago ejercicio, hago todo lo que usted dice, que todo perfecto, yo no tomo trago, no fumo nada, cero. Y sin embargo, vea, me infarté y tengo 3 stents en el corazón. Entonces la siguiente pregunta es, reflexión que les hago es, si usted no caminara, no hiciera ejercicio, no estaría aquí contándome que tiene los 3 stents, se hubiera muerto en el infarto. Entonces, su cuerpo soportó porque usted tiene buenos hábitos. Y de la misma manera el que tenía malos hábitos, si los retoma en su vida, tenga la edad que tenga, puede evitar una complicación futura. ¿Ves? Entonces, esto es un tema complejo y un tema al que hay que trabajar bastante y que tampoco podemos evitar que la sociedad caiga de pronto en el sedentarismo y en la mala alimentación. Eso siempre va a estar ahí. Pero como digo, nuestra labor es educar. Y estos cafés virtuales y las redes sociales, pienso yo que son el apoyo más grande que tenemos los médicos hoy día, y aunque no nos guste, bueno, todo el mundo de pronto no le gusta pararse frente a una cámara, hablar y eso, pero los que sí les guste o los que quieran, siempre les digo, háganlo, porque si yo impacto aquí a 2 personas, esposo, esposa, que vinieron aquí hace un rato, son 2 personas que impacté y quizá de pronto el mensaje les gustó, si les gustó, y se lo cuentan a 2 amigos o lo que sea. Total, al final del día impacté como a 5, 6, 10 personas como mucho.
Pero aquí ante esto, ese video queda aquí guardado. ¿Cuánta gente lo va a ver? ¿Cuánta gente lo va a compartir? Son millones literalmente de personas. Usted ha tocado ahí temas supremamente importantes, doctor. Uno, me gustaría, perdón, eh, a cuando estaba hablando de decisiones, de señales, de cambios y de decisión. ¿Cómo una persona puede identificar señales tempranas de que su envejecimiento no está siendo saludable y actuar todavía a tiempo? Sí, eso como todo, siempre, casi siempre me preguntan en la universidad, me decían así, yo creo que me quedé igual, el doctor depende, todo depende. Depende del contexto que tengamos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, hablando ahorita de lo del tema de la artrosis, es eso. Si yo soy una persona que tiene, digamos, más de 30 años, estoy en la cuarta década de la vida ya, y soy una persona que todo me duele, que todo me molesta, que todo, ya eso no es normal. Puede ser una enfermedad, pero también puede ser consecuencia de malos hábitos en cuanto a no movernos, a no tener actividad física, por ejemplo. Entonces, una de las cosas es los dolores y las cosas de pronto de manera muy prematura. Digamos que entre comillas es esperado que una persona tenga una cierta limitación de movimiento por allá entrado los 75 más o menos, pero una persona técnicamente si tiene buena movilidad debería tener bastante agilidad incluso pasado los 60 años de edad. Esa es una cosa. Otra cosa que también nos debe preocupar es el peso, y esto no es un tema o sea, puede ser un tema de farándula y un tema de que nos veamos bien y todo el tema que la gente lo ve como estético, sí, eso es cierto, y es impresionantemente malo ver cuando uno ve las encuestas y se da cuenta que de cada 10 pacientes que consultan al médico por obesidad, 8 lo hicieron por estética, solo 2 lo hicieron por salud. Y a mí me preguntaban una vez en un noticiero y me preguntaban que por qué pensaba yo que no mejoraban las personas con obesidad en el mundo. Y yo le dije, por eso, porque es que la mayoría de gente no entiende que la obesidad no es un tema de estética, es un tema de salud. Entonces, si yo estoy, digamos, no voy a decir que sea aceptable, pero es esperado que un muchacho joven pueda tener algo de sobrepeso, sí. Pero si yo tengo más de 20 años y estoy en sobrepeso, eso es una alerta. Es una alerta porque produce envejecimiento. La piel, entonces, esa es otra cosa. Bien, todos tenemos herencias diferentes y demás. Pero si yo soy una persona de menos de 50 años y tengo una piel áspera, supremamente arrugada y demás, eso es un síntoma indirecto de envejecimiento. Entonces yo tengo que, de envejecimiento prematuro me refiero. Calvicie, por ejemplo. Yo sé que el doctor ahora va a decir, yo tengo ya que me pare el pelo. No, esto es para tener una posibilidad aeróbica en la cancha del squash. Ok, tener mejor aerodinámica. Exactamente. Exacto. Sí, pero ojo, porque nosotros los hombres perdemos cabello. Sí, ahora eso va ligado necesariamente al sexo y a la herencia, Sí. definitivamente. Ahora, yo tengo 53 y todavía tengo mi cabello aquí, listo. Yo, ojo, no uso ningún Cuando tipo de... usted llegue a mis 92 va a estar igual que yo. Seguramente, exactamente. Pero entonces el punto que yo quiero decir es, ojo, una cosa es que a mí se me caiga el cabello de manera prematura y otra cosa es que con el pasar de los años tenga caída y pérdida de pronto del cabello. Pero volvemos al mismo tema de las edades. Si yo tengo menos de 50 y ya se me cayó media cabellera y aparte de eso el pelo es de mala calidad, es que no solamente es el hecho que se me caiga, es que el pelo que me quede o por ejemplo la barba, entonces resulta que se me cayó aquí, pero la barba también es de muy mala calidad, o sea que es frágil el cabello, esos son síntomas de un mal envejecimiento en esa persona. ¿Ya? ¿Qué más te digo yo? Yo diría que de pronto eso como externamente, digamos, para que la gente lo pueda visualizar. Entonces, dolores en el cuerpo, inflamaciones prematuras, daños en la piel, alteraciones en el cabello, todo eso hace parte de lo que es un envejecimiento mal llevado. Ya el resto, digamos que sería más de parte nuestra. Y ahí entra el tema también de un hábito que, bueno, podríamos llamarlo, de pronto no lo había tenido en cuenta, pero se me ocurre un hábito más, y es el hábito
que todo el mundo, nadie pone en duda que si compra un vehículo nuevo tiene que ir a hacer un mantenimiento cada X número de kilómetros, por lo menos para cambiar el aceite. Una moto o lo que sea, por lo menos para eso. Eso no lo pone en duda nadie. Pero nosotros, entonces, ¿qué hace la gente? Entonces, yo que recibo, pues, mucha gente de riesgo cardiovascular, gente que aquí que operan de corazón, después vienen acá a la consulta, que me los manda el cirujano y esto, y yo escucho todos los días la misma cosa. Doctor, es que, ¿cuándo fue usted a la última vez? No, yo no me hacía revisar por nadie. ¿Y por qué? No, porque yo me sentía bien. Entonces nosotros hacemos los mantenimientos que de regla nos dicen en todos los objetos que compramos, el vehículo, el televisor, la licuadora, todas las cosas, pero no nos cuidamos nosotros. Y mucha gente a veces, desafortunadamente, también a veces ataca en redes sociales y dice, es que los médicos quieren no, ningún negocio. Es que el ser humano tiene que ir al menos una vez al año. No tengo nada, fantástico, entonces será un control muy rápido. Pero cada edad tiene algo que aumenta el riesgo. Entonces, por ejemplo, en las mujeres está el fantasma de las neoplasias de mama y de útero que hay que revisar después de los 40. En nosotros los hombres la próstata, el cáncer de colon, problemas visuales, por ejemplo. Todo eso hay que ir revisándolo. Y la orientación debe ser hecha por personal médico. Ahora, no necesariamente médicos especialistas de entrada. Para eso está la atención primaria. Eso es la atención primaria de verdad. Infortunadamente, mi querido doctor, la sociedad e incluso la escolaridad no nos educa para la salud. Porque si nos educara para la salud, pues muy probablemente pues tendríamos un mejor estilo de vida adoptado tempranamente, quizá en la infancia incluso. Pero no nos educan para la salud. De hecho, las personas descubrimos la salud el día que se expresa algún dolor o concretamente algún tipo de patología o enfermedad. Y esa es una enorme tristeza. Permítame, mi querido doctor, depende, llevarlo al escenario de la medicina de estilo de vida. Porque allí en la medicina de estilo de vida hay uno de los pilares fundamentales que es el relacionamiento. El relacionamiento está muy asociado a la manera en que podemos ver la vida desde la alegría y la felicidad o empezar a verla desde un escenario de tristeza y de pérdida por la manera en cómo nos relacionamos. Y por eso quisiera preguntarle de manera concreta, desde su óptica clínica y su experiencia, ¿qué papel considera usted que juega la conexión social con el envejecimiento sano? ¿Qué tanto las relaciones van generando un proceso proinflamatorio si son tóxicas o un proceso de detención de los procesos proinflamatorios si eventualmente yo tengo o construyo o elijo gente para compartir mi escenario de vida de manera adecuada, con propósitos de vida similares y demás? ¿Qué papel juega esa conexión social? Juega un papel fundamental. Lo mencioné hace unos minutos atrás. El ser humano es social. Bueno, ahora tenemos las redes sociales, aunque las redes sociales realmente nos hacen es una cosa virtual, pero ese contacto no es sano, no es sano. O sea, es bueno para educar, es bueno para llegar, es bueno para entretener, pero necesitamos el contacto físico y eso lo hemos ido perdiendo mucho. Y yo creo que para responder de manera concreta, zonas azules. Las zonas azules del mundo, hay un muy buen documental en una plataforma, bueno, esto no nos están pagando ni nada, podemos mencionarlo, en Netflix hay un muy buen documental al respecto, porque a veces los documentales se parcializan mucho, ¿no? Pero ese documental es muy bien hecho, está muy bien hecho, de verdad, y está muy bien documentado también. Y allí resaltan tres cosas. Las zonas azules, para quienes no lo saben, son las zonas que se han identificado en el mundo en las cuales tenemos personas más longevas, pero ojo, no solo más longevas, sino saludables también. Y con una muy buena calidad de vida. Correcto, con buena calidad de vida, incluso, y ahí es un tema interesante, incluso con enfermedades crónicas. Porque yo puedo tener buena calidad de vida siendo hipertenso, buena calidad de vida siendo diabético, buena calidad de vida teniendo, qué sé yo, una insuficiencia renal, una falla cardíaca, cualquier cosa. Puedo tener buena calidad de vida. Entonces, en esas zonas hay muy buena calidad de vida. Y las tres cosas que durante todos los capítulos de ese documental y en el libro, quienes quieran leerlo, se recalcan son alimentación, actividad física y lo que ellos llaman las redes sociales, pero no las redes sociales estas de virtuales, sino las redes de el vecino,
que necesito, como decía uno, la tacita de café, entonces voy donde el vecino para que me preste, o no, que el niño necesita tal cosa, entonces no sé qué hacer, pero el de la esquina, el amiguito, él sabe matemática, entonces me enseña. Eso, el vecindario, que se ha perdido mucho. Listo, yo sé que hay temas de seguridad y cosas en muchas ciudades, pero eso, la parte social. Y la parte social sirve para muchas cosas. Aparte que nos desestresa al ser humano, nos baja, digamos, y eso, hablando ahora sí médicamente, nos disminuye, por ejemplo, niveles de cortisol, que es una de las sustancias que es necesaria para el cuerpo, pero en exceso nos envejece rápido, ¿sí? Y al mismo tiempo también ayuda a veces porque hay mucha gente que a veces tiene cosas y no sabe. Entonces, no, pues la gente piensa que tiene X síntoma, que puede ser malo, y de pronto lo adopta como algo normal para ella porque no sabe, pero comentándolo con los amigos y demás se da cuenta de algo y los hace automáticamente ponerse alertas, digámoslo así. Entonces, sí, definitivamente. Y ojo, ser un ser social y tener interacción social no significa tampoco lo que mucha gente cree, ser el amiguero, salir, tengo 50 personas alrededor y abrazando. No, 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 no. Es simplemente significa, es que con que usted tenga con una mano contada a sus buenos amigos y se reúna de vez en cuando, hable, se comparta cosas, eso es más que suficiente. Pero mantengan ese contacto físico, ese contacto de piel, de ese contacto de estar preocupados por alguien, eso nos da un propósito de vida. Doctor, usted nos ha dado un montón de pautas que realmente es difícil priorizar porque como que todas son fundamentales, pero si usted pudiera resumir una sola recomendación clave para los muchachos entre 30 y 50, acuérdese pues que muchachos son todos los que tienen los mismos años que uno menos, ¿cierto? Sí, por Esos definición jóvenes de 30. es muchacho todo el que está debajo de uno y es joven todo el que tiene más o Ajá, menos la edad de uno. sí, exacto. Eso es muy difícil y créeme que lo he pensado mucho y todo, pero no, realmente no hay una sola recomendación que darles. Yo lo que les diría es, sean abiertos, déjense guiar, escuchen a los mayores, escuchen cada quien tiene su función en esta vida. Entonces, pues yo busco al mecánico para que arregle el carro, yo busco al ingeniero para que haga las cosas. Entonces, los médicos, hoy en día en esta desinformación que tenemos, la gente se deja llevar mucho por tonterías y cosas que venden mucho, ¿verdad? Entonces lo primero es, lo digo y tú dirás, ¿y por qué si estamos hablando de hábitos de vida, el doctor sale con eso ahora? Porque estamos en la era de las redes sociales. Hace muy poco hice una conferencia también por Red Colaf aquí en Barranquilla, que tenían el congreso, bueno, el espacio que tenían en el Congreso de Obesidad, y estaba hablando del poder de la comunicación y estas cosas en redes sociales. Resulta que el mundo tiene 8.000, no sé, 200 millones de personas más o menos somos en este momento en el mundo. Y en redes sociales, y estos son datos reales, de Linktree, que es una de las plataformas comerciales más grandes que hay alrededor de 5.000 millones de usuarios activos. O sea, activos. 5.000 millones obviamente habrán copias y habrán bots y todo, pero 5.000 millones de usuarios activos en redes sociales. Nosotros los médicos a veces estamos minimizando el poder de las redes sociales. Entonces, por eso hago el comentario, porque estamos en la era de las redes sociales y no podemos, nadie, eso es tontería, ponerse uno a pelear con que no, que los hijos no abran redes. No, 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 no. Todos tienen que abrir redes. Lo que hay que hacer es un uso racional y un buen uso de ellas. Entonces, a todas esas personas jóvenes es, si usted quiere escuchar orientación, porque las redes sociales no reemplazan a un médico, entonces busca médicos y busca médicos reconocidos y certificados, no cualquier charlatán que hable por ahí de ventas. Entonces, esa es una recomendación ahí. Ahora, en lo físico, yo diría un poquito más atrás de los 30, yo diría que quienes somos papás, estimular la actividad física en los niños. Y los jóvenes que lo han perdido, se los dice a alguien que le pasó y a todos nos ha pasado. Entonces, no se crean que porque están en su mejor etapa de productividad, porque preguntaste esa etapa de la vida de los 30 años, entonces, no, fresco, eso dele duro al trabajo y no se preocupe por su cuerpo. No, señor, hay que preocuparse por nuestro cuerpo y tener actividad física.
Y a los niños, bueno, ya eso es un trabajo de padres. Los niños aprenden, por ejemplo, o sea, por ejemplo de nosotros, quiero decir, y, y hay una labor que es la labor institucional y la labor política. A nosotros a veces dicen, no, no se debe hablar de política ni de religión, pero hay que meterla, siempre hay que meterla. Y las instituciones hay que mejorar eso. O sea, no voy a caer en el cliché aquel de que todo tiempo pasado fue mejor, pero en épocas pasadas, en mi juventud, yo recuerdo que en el colegio, que por cierto que aquí enfrente de la clínica donde terminé trabajando, eso no lo creo, y yo tenía actividad física en la semana, 3 veces a la semana de manera obligatoria. Y a veces había ocasional los que estaban en selecciones de deportes y lo que sea, hacían un día más o 2. Conclusión, todo el mundo hacía mínimo 3 o 4 días de la semana algún tipo de actividad física. Hoy en día, mis hijas, que ya todas se graduaron, todas tenían un solo día de la semana de educación física. ¿Por qué no? Porque es que ahora es más importante que se aprendan 50,000 cosas porque es que las pruebas a ver o que porque tienen que ir al concurso de no sé dónde y ser genios de no sé qué cosa y se les olvidó que somos un cuerpo físico pues, y que no solamente somos cerebro. ¿Eh? Que por cierto, la actividad física disminuye la aparición del Alzheimer también. Entonces, definitivamente yo creo que sería eso, la actividad física, la actividad física. O sea, digo, si toca escoger de pronto así alguna cosa importante. Yo quiero empujarlo un poco al escenario este de la medicina de estilo de vida, mi querido doctor, e invitarlo un poco a que reflexionemos sobre este particular. La medicina de estilo de vida está planteada fundamentalmente para que a través de un abordaje de estilo de vida como medicina, pues se puedan tratar enfermedades. Pero a nosotros nos encanta el otro abordaje, que es que si el estilo de vida se convierte en una medicina, o sea, si la persona elige un estilo de vida que sea su primera medicina, podría tener una posibilidad de envejecer sano. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? ¿Le gusta el planteamiento? Y si el planteamiento le gusta, mañana mismo lo esperamos como miembro de Amesvida. Si me dan la membresía anual. No, sí, sí, sí. Más que estar, no se trata de pronto de estar de acuerdo o no. Y yo voy a decir algunas cosas que bajo mi óptica. El concepto, tú te refieres al concepto de la salutogénesis, ¿correcto? Nosotros los médicos estamos dados o formados más por el concepto de la fisiopatología y la patogénesis de la enfermedad. Yo pienso que, honestamente, no sé en qué momento se abrieron los brazos, diría yo. La salutogénesis o el concepto de la salud como prevención y eso es una cosa muy vieja. Mucha gente piensa que eso es un tema nuevo y que eso es un tema de moda. No, no es de moda. Lo que pasa es que los médicos, insisto, no teníamos presencia en redes sociales y como ahora la tenemos, entonces se volvió moda. Es lo mismo que la medicina lifestyle, entonces en Estados Unidos, y entonces la gente cree que es una cosa nueva. No, ese cuento viene desde por allá de la década de los 50 o 60 más o menos. Eso no es nuevo. Ahora, lo que pasa es que de pronto lo que yo tal vez sí veo un poco diferente, o yo lo veo así, es que el concepto de salud o salutogénesis es un concepto que sirve más como para orientar y la investigación dentro de la misma enfermedad. Es decir, para orientar, más no como una guía como tal. Porque ahí viene un tema que yo con esto que voy a decir es con algo que yo no estoy de acuerdo y que todos los días lucho, justamente en redes sociales. Y yo percibo en muchos colegas que se ha vuelto esto una polarización tremenda. Entonces, ¿a qué voy? Es o una medicina de estilos de vida saludable o una medicina de intervenciones farmacológicas, quirúrgicas y tratamientos. ¿Me explico? Y no, eso no puede ser. Entonces, y lo vamos a ver de esa manera, de que la salutogénesis entonces esa es la clave y la panacea. No, definitivamente no. Pero pienso que es algo que los médicos debemos y esa es justamente la labor nuestra y ustedes la están haciendo precisamente con esto y con toda la presencia que se hace en la comunidad y educar también hacia los médicos que vienen en formación. Y es explicarles la génesis de la enfermedad, sí, porque tenemos que saber, sino cómo intervenimos a los que están enfermos y a los que no tienen idea de la parte médica.
pero también en hacerles entender que existe una medicina preventiva en la parte de salud. Una medicina, ojo, que ahí es donde yo entro en la dicotomía ahí. La medicina de estilos de vida no puede nunca jamás, y hay colegas que lo hacen, desafortunadamente hay algunos que lo hacen y lo venden la idea en redes sociales. Entonces le venden la idea a las personas que haciendo eso es algo que va a hacer que dejen sus tratamientos, que dejen sus medicinas. Eso no puede ser. Es totalmente diferente el escenario de alguien, entre comillas, y siempre hablo así entre comillas porque no hay nadie sano en el mundo del todo, joven, digamos, un muchacho, 15 años, 20 años, que no tiene ninguna enfermedad, que no padece nada, que no tiene vicios ni nada. Es completamente diferente tomar a alguien, entre comillas, también virgen en ese momento en salud y enseñarlo a tener buenos hábitos para cultivar una buena salud, pero que esa persona también entienda que si en algún momento del camino se presentara alguna enfermedad, todos esos hábitos van a hacer que esa enfermedad sea más fácil de tratar, pero que cuando sea necesario intervenir farmacológicamente, va a ser porque existe la evidencia científica que dice que esa intervención le va a ayudar. ¿Me explico? Entonces yo soy dado más a eso, soy dado más al equilibrio. Lo que tenemos que buscar, mejor dicho, en medicina es volver a encontrarnos otra vez, volver a hacer una fusión, por así decirlo, de los conceptos y entender que no hay un concepto suelto. Eso para mí no existe el concepto solo de la prevención y el concepto de la intervención. Ambas cosas deben ir de la mano. Sin duda, lo que más claramente ha venido generándose a partir de esta afirmación es esa idea que obviamente es falsa y que de ninguna manera nosotros compartimos, que es la visión de que o el estilo de vida o la farmacia, eso De no es así. acuerdo. Y hay una cosa que es muy importante que nosotros hemos afirmado, entendiendo que los profesionales de la salud deben desarrollar una habilidad y una destreza de prescripción de estilos de vida, junto con la prescripción de medicamentos. ¿Para qué? Y le pediría que usted nos dé una opinión sobre eso. Para que sea factible que la promesa terapéutica del medicamento se cumpla. Porque la promesa terapéutica del medicamento, si no hay cambio en el estilo de vida, no se cumple. Eso es una cosa bastante clara. Por eso las recomendaciones deberían ser de lado y lado. ¿Qué tanto están preparados los profesionales de la salud para medicar también estilo de vida como complemento a la salida farmacológica? Eso es muy difícil y sobre todo yo de pronto que estoy alejado de la parte docente de universidades y cosas hace muchísimos años, entonces no podría darte una respuesta clara en ese aspecto de decirlo, pero puedo decir mi percepción. Mi percepción cuando yo, por ejemplo, hago una conferencia en un congreso o algo así, uno se da cuenta, incluso por las caras, sobre todo las nuevas generaciones, que realmente no les hablan de esto en las facultades mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no sé, hay que hacer mayor presencia a nivel de los, por ejemplo, yo pertenezco a la ACMI, que es la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y siempre he dicho, y bueno, se ha hecho en los últimos años, tratar que en los congresos médicos no solamente se hable de la última intervención en farmacología, la última intervención quirúrgica, etcétera, y todo esto que lo sabemos, sino que siempre hayan pequeños simposios dentro que hablen solamente de estilos de vida y esto, y algunos y han sido exitosos porque uno se da cuenta cuando ve las salas llenas, precisamente porque les causa novedad. Les causa novedad que hablemos de este tipo de cosas. Entonces, esa es una parte, digamos, para la educación y yo no podría decir que no se les enseña porque no me consta, pero la percepción que tengo por ese tipo de asistencias que hacen cuando hacemos ese tipo de eventos es que una que les llama mucho la atención y la otra, pues que si les llama la atención por lo regular es porque no lo reciben en la academia, ¿sí? Es lo que yo percibo. Y es algo que tenemos que que tenemos que continuar porque ya esto empezó a enseñarle a las generaciones nuevas y transmitirlo. Los médicos no podemos sabérnoslas todas, tenemos que aprender a decir no sé en cualquier concepto, pero yo puedo no prescribir de pronto hacer ejercicio porque yo no soy especialista en medicina del deporte, pero tenemos que hacer redes internas también y saber que mi paciente tiene que ir a una parte de rehabilitación, tiene que ir a hacer ejercicios a otro lado y todos los colegas tienen, eso es lo que se llama, es que lo más
bonito y al mismo tiempo frustrante es que todos lo sabemos. El paciente tiene que ser manejado de manera multidisciplinar, pero aún así a veces los egos nos ganan y queremos manejar al paciente solo y no, uno tiene que saber, y si usted es experto en manejar toda la intervención farmacológica, hágalo, pero en ese momento usted también tiene que saber que tiene que darle la orientación al paciente y la confianza para que vaya también donde otro colega que le va a hacer la rehabilitación de ese dolor que tenía, de esa debilidad muscular, incluso fíjense cómo, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. La EPOC, entonces todas las intervenciones hoy día, entonces uno ve el 99% de las intervenciones son el super ultra mega inhalador que salió hace poquito. De hecho, ya incluso por primera vez salió un inhalador que disminuye mortalidad, porque antes no disminuía mortalidad. Y todo eso, listo, todo eso lo sabemos, sí. Y muy poca gente se le ocurre que una rehabilitación física puede mejorar a un paciente con problemas respiratorios. Hacer ejercicio orientado bien hecho lo puede hacer. Tengo un caso de un familiar de 80 años. Está feliz porque por primera vez en la vida alguien en la EPS lo mandó a rehabilitación y él decía, ¿yo para qué voy a ir a eso? Y ahora es al revés. Venga, y eso no lo podemos hacer a mi esposa porque es que yo eso voy allá y me hacen hacer ejercicio con unas bandas y unas cosas y yo me siento mejor. Entonces miren cómo eso, por ejemplo, un detalle tan pequeño que a alguien se le ocurrió de pronto a un médico relativamente joven, y entonces termina siendo un gran impacto en esa persona. Entonces, definitivamente la medicina preventiva es algo que no puede quedar solamente en un espacio de unos locos que se les ocurrió eso, porque esto no es nuevo, sino transmitirlo a las nuevas generaciones. ¿Ves? Ahora, de otro lado, otra cosa que también veo interesante es que veo que en las nuevas generaciones, no sé cómo estén en el tema de alimentación, pero por lo menos en la parte física, los médicos nuevos se están preocupando un poquito más por ellos, por la parte física. El problema es que no lo trasladan a los pacientes. Pero sí, definitivamente eso es algo que hay que hacer y hay que continuar. Y nuestra presencia definitivamente es indudable, hay que tenerla y mantenerla en todos estos eventos, en los congresos, simposios, estimular todo eso. Doctor, usted ha tocado ahí un elemento muy clave con el cual nosotros estamos muy vinculados, que es la parte de qué estamos haciendo para que esto se enseñe. Definitivamente, bueno, ahí tengo unas buenas noticias y eso yo creo que le da más ganitas de pertenecer a mi vida. Sí, estamos muy involucrados con las alianzas con la academia. En mi caso, yo sí, ese es mi trabajo, en la academia precisamente, y en la investigación, queriendo hacer mucha presencia, con unos retos muy grandes, porque usted lo mencionó hace algún rato, incluso en otros niveles de la educación. Unos temas han ido desplazando a otros, manteniendo los mismos tiempos curriculares. Tenemos programas que tienen unos límites de tiempo y todo el mundo lo que quiere es venir a crear cursos, cursos y cursos, y eso desplaza contenidos que son vitales. Eso es importante. Sí, dígame. Disculpa que te interrumpa, discúlpame, porque tocaste un tema que alguna vez lo critiqué mucho yo justamente a nivel de ACMI, pero lo critiqué pues constructivamente, y es ese tema. Alguna vez yo propuse, por ejemplo, algo que yo no soy el único, que buscáramos la manera de pronto que en la academia se metiera así fuera, si no un semestre, por lo menos un mes o algo así de educación en obesidad, que es uno de los grandes males del mundo. ¿Sí? Y entonces la respuesta fue eso que dijiste tú, pero hagamos un curso. Entonces sí, eso suena fantástico, pero si hacemos un curso de obesidad, un curso para dejar tabaco, un curso para hacer ejercicio, un curso, no te va a alcanzar la vida para hacer cursos. Entonces, obviamente habrá un especialista para cada cosa, pero definitivamente tenemos que buscar los espacios. Ahora sí, discúlpame. No, te ha traído lo que es. Entonces le cuento que hay un paralelo a esto, muchas de las asociaciones dedicadas a la medicina de estilo de vida en el mundo. En particular, debo mencionar pues el liderazgo quizá de alguna de las europeas, de la Asociación Americana de Escuelas y Colegios de Medicina y de la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida, que han creado programas para empezar rápido en los promover la inclusión del tópico
en el currículo de las profesiones de la salud. Ahora mismo, por ejemplo, yo coordino un curso regular y un curso electivo con ese nombre. Pero además le debo decir que en Colombia, hay universidades de mucha avanzada al respecto. Por aquí yo había visto a la doctora Laura Jaramillo de la Universidad Javeriana conectada hace un ratito. En la Universidad Javeriana aprobó la inclusión de la medicina de estilo de vida como un tópico curricular obligado de contenido. O sea que nos estamos moviendo al respecto con estrategias de integración muy valiosas. De manera que ahí vamos, pero necesitamos mucho camino y necesitamos las alianzas con las organizaciones científicas, académicas, con Ascofame y con la universidad. Eso está dentro de la misión integral de AMESVIDA. Esa es parte de esas alianzas académicas, reconocemos que son fundamentales. Fantástico, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, desde el punto de vista universitario y todo, es ese. Ahora, desde el punto de vista, como dije yo hace un rato, de congresos y de simposios, es que definitivamente yo pienso que no es por darles visión y esto y lo otro, sino que definitivamente hay que tener los espacios de hábitos de vida saludable, llamémoslo así o como quieran, o estilo de vida, pero hay que tener esos espacios en todos los congresos. Y los congresos, o sea, de todas las profesiones, pero digamos que los que más impactan, sin minimizar otras profesiones, porque sabemos que cada una de las especialidades es importante, pero definitivamente los que más impacta es cardiología, medicina interna y endocrinología, ¿sí? Entonces, y si me están escuchando un ortopedista, un neurocirujano, no se trata de decir que cada profesión o que esas profesiones no impactan, no. Se trata de que tenemos que tener claro que la mortalidad cardiovascular en el mundo es la causa número 1. Y esa causa está comandada justamente por los clínicos, por tanto, en esa parte que es donde tenemos, digamos, asistencia masiva de colegas en formación, de colegas en formación de residencias y de médicos ya graduados, es donde hay que hacer presencia a eso, porque esa es la única manera de que todos los colegas vayan viendo y se vayan enterando de las cosas nuevas que hacemos. De otro lado, por ejemplo, y yo lo digo con todo respeto y de ignorancia, yo como internista, y ustedes saben, uno como internista es como se dice el ñoño de la película. Nosotros buscamos la guía que salió, no, de hecho, y no te estoy diciendo mentira, o sea, cuando vamos a hablar de esto, aunque yo estoy hablando aquí en una conversación y todo, no se crean, aquí tengo en pantalla 1, 2, 3, 4, 5 estudios clínicos que busqué ahora en la tarde porque yo dije, no me van a corchar con una pregunta. Y ahí encontré un montón de cosas, ¿ves? Entonces, esos somos los internistas, ¿ya? Y somos los que buscamos ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que, aunque ustedes no lo crean, las redes sociales a mí me obligaron a buscar y me obligan a que cuando yo digo un chiste en medicina o cualquier cosa, lo leí. Y me obligan a estar leyendo cosas. Y entonces, aunque no lo crean y se van a ir para atrás, yo pensaba ignorantemente que no habían estudios grandes en medicina de estilo de vida, de alimentación, de actividad física, y eso es lo que hay, cualquier cantidad de cosas, pero eso lo minimizan mucho en la visualización, sobre todo a nivel de congresos, ¿ves? Y a nivel de la academia, bueno, pero ya me acabas de decir eso, que es muy importante, a nivel de la academia no se tiene en cuenta. Entonces, volvemos al mismo punto de ahorita de partida. No se trata de decirle al estudiante de medicina, vea, si usted logra que su paciente haga ejercicio y no sé qué, entonces va a controlar su diabetes. No, va a controlar mejor la diabetes. Pero no es que eso va a evitar que tenga que usar. Y cierro el concepto con la última paciente de la tarde. Una paciente de 49 años de edad, diabética desde hace 18, bueno, diagnóstico de diabetes, ¿no? Porque sabemos que empieza un poquito antes, desde hace 18 años. Ella es running, maratonista semiprofesional, hace ejercicio, tiene lo que se denomina, para resumir, un estilo de vida fit. Y ella pues estaba bajo tratamiento primero solo con metformina, luego avanzó a una mezcla de sitagliptina-metformina, no tiene ningún evento cardiovascular ni más nada asociado. Y hoy su consulta fue porque, primero pues muy gratificante decir, doctor, me lo recomendaron. Uy, eso uno se siente como bien, algo estoy haciendo bien desde que lo recomendaron. Y la otra cosa es, doctor, yo no sé qué más hacer.
porque yo hago todo, las cosas bien, y me contó toda su vida en un resumen, y sí, la señora nunca ha fumado nada, cero, y todos muy buenos hábitos, ¿no? Pero ella no entendía por qué progresivamente, a pesar de todo, su hemoglobina glicosilada iba subiendo. Ahora, no está mal, tiene 6.3%, pero es que ella me decía, doctor, pero es que hace 3 años yo estaba en 5.8 y estoy haciendo lo mismo. ¿Ve? Entonces, ahí me tocó explicarle, es que ya tienes 49 años y como tienes 49 años, el cuerpo también se va agotando en algunos recursos y eso es lo que pasa. Probablemente le dije, le mandé obviamente unos exámenes porque tengo que actualizar las cosas, dije, probablemente vamos a requerir otro fármaco. Pero ella tiene razón en algo, y eso es algo que tiene muy claro. Y es, la meta en diabetes no es 6 puntos, eso es un tema de otro webinar, no es 6.5%. 6.5% de glicosilada es la meta de salud de lo que se llama salud de población, para mantener a la población con un riesgo moderadamente bajo. Pero la meta individual es que nuestro paciente esté lo más cercano o incluso debajo de 5.7% de glicosilada. Esa es la meta. Y ella estaba preocupada por eso, porque apenas hace 2 años se le empezó a subir de ahí. Esa era toda su preocupación. Entonces, esta paciente tenía muy claro que tenía que usar todo, pero pues ella de pronto realmente estaba un poquito deprimida porque ella pensó que era que estaba haciendo algo mal. Y no, realmente no, era simplemente que ese es el transcurso de la enfermedad. Hizo usted alusión a las realidades individuales, que es muy importante y muy seguramente la persona que estuvo con usted a sus 49 años está muy cerca de eventualmente entrar a la menopausia y tal. Claro, todos esos cambios metabólicos, pues muy seguramente También, así es. están afectando. Pero independientemente de la situación personal, hay algo con lo que quisiera redondear como última pregunta. Usted lo ha dicho durante todo el tiempo, pero me encantaría que fuera como el remate de esta charla tan agradable que hemos tenido con usted, mi querido doctor Márquez. Y es que siempre nos hemos preguntado si la salud, no la enfermedad, la salud debe atenderse en el consultorio o debería atenderse en las decisiones del día a día, dónde vivo, dónde trabajo, dónde me divierto, dónde estudio. ¿Cómo hacer para entender que la salud se atiende en estos lugares, desde el escenario de la decisión individual y no necesariamente en el escenario del consultorio? Porque pues parecería como si estuviésemos llegando tarde. Y en realidad lo estamos haciendo, estamos llegando tarde, porque sabemos que los diagnósticos, me robo las palabras de un amigo cardiólogo, me decía, es que cuando yo hago diagnóstico de falla cardíaca, y me van a perdonar la expresión, ya el paciente está jodido, porque ya cuando yo lo estoy diagnosticando ya está hinchado, está lleno de líquidos cuando me llamaron a la clínica. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasó con ese paciente antes? ¿Quién trabajó por ese paciente? ¿Quién le dijo a ese paciente qué hacer y qué no hacer? No sabemos. Entonces nosotros estamos, digamos, en la pirámide, en la parte de arriba, y estamos recibiendo un paciente con patologías y con daños ya de órgano blanco, muchos de ellos irreversibles. La salud debe ser manejada en ambos lados. La salud no puede ser solamente del consultorio. La salud tiene que ser manejada afuera también. Y la manera de manejarla afuera, pues es el concepto, y es algo que tampoco es nuevo, que es la salud pública. El problema que yo veo, y eso no es de Colombia, eso es de todas partes, es que la salud pública, entonces la misma historia, cuando empiezan a meterle recursos económicos y eso, todo el mundo quiere que dé resultados y se vuelve solamente un tema de cifras, un tema de números, un tema de cuántos vivieron, cuántos murieron, cuántos están con obesidad, cuántos no. Es simplemente un número es unos indicadores y se nos olvida la parte holística del ser humano. Entonces, eso empieza desde la escuela. Entonces, hay que renovar otra vez en las escuelas una cosa, voy a mencionar un nombre cuando yo estaba pequeño, que era Cátedras de Comportamiento y Salud. Entonces, llámenla como quieran, llámenla cátedra de estilo de vida si quieren, pero el punto es que a los muchachos desde la escuela hay que enseñarles, y eso es, entonces, afuera del consultorio, yo pienso que lo que hay que manejar es prevención y hay que manejar empoderamiento de la gestión de la salud. Eso hay que manejarlo durísimo, el empoderamiento de cada ser humano, y eso empieza desde la juventud, ¿no? La gente tiene que entender que si en la casa el abuelito tiene diabetes, todos tienen diabetes. Bueno, no tienen, pero me refiero, ¿me entienden?
todos tienen diabetes, quiero decir de que todos deben ayudar a ese abuelo a que esté bien y todos tienen que, porque no hay derecho que si el pobre abuelo no puede comerse un helado, entonces yo llegue con un litro de helado y me le ponga enfrente al abuelo a comer el helado. No, eso es malo. ¿Listo? Entonces, esa es la parte para mí por fuera. Y en el consultorio, definitivamente nosotros tenemos que manejar la patología. Eso no hay nada que hacer. Para eso nos forman. Y hay que hacerlo porque alguien tiene que hacerlo. Pero como dije hace un rato, dentro de la patología tenemos que tener un espacio, así sea un minuto, de darle una recomendación al paciente. Y si no lo sabemos hacer, no lo sabemos hacer y lo derivamos donde quien sí lo sepa hacer. Y de esa manera es como podemos trabajar y articular los equipos, porque no es, el paciente no va a nutrición porque el paciente, bueno, sí va al que está enfermo, pero que no sea ese el único motivo. El motivo es que yo tengo las salas y mañana voy al programa de diabetes donde voy, en un sitio aquí en Soledad, tenemos una corte de 13.800 pacientes con diabetes, ¿sí? Que tenemos que ver con un equipo de médicos generales, está nefrólogo, bueno, hay de todas las especialidades, pero yo soy el internista más viejo allí, tengo ya 10 años. Y el tema es, yo siempre me pregunto, ¿y a quién trato yo, por ejemplo, en obesidad? Al que ya está obeso. Entonces me mandan al que está obeso. Y entonces yo pregunté una vez, venga, ¿y por qué no hacemos mientras están en la sala de espera ya, no de nosotros, de los especialistas, sino allá de atención primaria, de consultas generales, por qué no invitan a la gente y les hacen, doctor, porque eso nos cuesta? Bueno, a nivel de la IPS, y eso es otro tema de plata y salud, pues sí, ellos tienen unos recursos limitados, pero entonces ahí es donde hay que entrar a las políticas de salud. Se habla y se habla hasta por los codos de medicina, de prevención, de atención primaria, pero la están enfocando mal. Es que la atención primaria no es tener un médico que vaya casa a casa. La atención primaria es que hay que hacer talleres de educación física, hay que hacer talleres de alimentación en las escuelas y en las clínicas. Es que, mire, si usted trae a su papá que está enfermo, pero ustedes no están enfermos, los invitamos que los sábados tenemos aquí abiertos unos cursos de alimentación. No, porque yo no tengo nada. No, sabemos que no tiene nada. Simplemente queremos enseñarle a hacer cosas. Eso es la salud realmente preventiva. Entonces, por eso digo que no podemos abandonar porque los escenarios están. El punto es buscar los recursos y que se entienda que esos recursos a su vez nos ayudan a evitar a largo plazo, que ese es un tema con el que no está familiarizado mucho, pareciera pues que no están familiarizados mucho los entes regulatorios de lo que son ministerios de salud y esas cosas, cuando se les habla a largo plazo de eso. Pues doctor, yo creo que a través de esta conversación que ha sido pues tan productiva, hemos abordado un montón de facetas, desde la parte de los cambios, de los ajustes y perspectivas que debemos hacer desde como proveedores de salud, el trabajo multidisciplinario, la formación de nuevos profesionales, el llegar al paciente, el acercamiento a la educación, el empoderamiento del paciente. De manera que ha sido una conversación, pues, como que nos ha abierto puertas para continuar en otros espacios y en otros momentos. De todo se podría hablar toda la noche. Así que Sí, le muy queremos rico, agradecer pero mucho, el sí. tiempo, Muy y por eso bueno, me traje mi cafecito aquí, bueno, no lo hagan, aunque esto queda grabado, y para los que claro, los que están viendo y no asistieron de manera directa, estamos en este momento a las 8:11 de la noche, Colombia. Si no lo han hecho, no lo intenten en casa y no estoy con bromas, aquí hay café de verdad, creo que se puede ver ahí un poquito, sí es poquitico. café. Y no es Sí. tanto porque el hecho sea un café de salud que estamos hablando hoy, sino porque me gusta mucho el café, que ese es un tema interesante en medicina, el café. Café, Pero digo, no lo buenísimo. intenten en casa es porque yo soy tolerante al café. A mí me da lo mismo, yo me puedo tomar un café a la 1 de la mañana y a la 1:15 estoy durmiendo. También. Pero de manera Sí. general no, ¿vale? Pero sí, o sea, disfruten, empiecen por eso, empiecen por compartirse un cafecito con sus amigos, tener interacción, de vez en cuando distenderse, hablar, abrir todos estos espacios. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, Espero no, sirva de ayuda y aquí pues tienen un amigo y para cualquier otra ayuda que necesiten o cualquier otra cosa que necesitemos a través de redes sociales. Pues, muchísimas gracias. mi querido Juan José, un gratísimo placer haber estado con usted. Mil gracias por la
generosidad de su tiempo, por la claridad conceptual y por esta cercanía tan interesante que vemos en usted con el tema de medicina de estilo de vida. Mil gracias por su tiempo, por su amabilidad. Un placer Gracias. haber compartido este rato con usted. Una Bye, feliz bye. noche a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, que estén muy bien, muy amables.